Ya. Me confirma si se ve la pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí me escuchan bien? Confirman, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ya. Estoy un poquito agripado. Voy a tratar ahí que me escuchen bien, ¿ya? Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, antes de empezar con el nuevo capítulo que sería conceptos, señales, bueno, señales y sistemas de general en sistemas continuos y tiempo continuo, quería terminar con unos dos ejercicios que quedaron pendientes, más todo porque tiene dos conceptos que vamos a utilizarles más adelante, ¿no? Para algunos análisis, más todo de señales. Bueno, en un concepto suele ser muy útil, ¿no? Entonces, un ejercicio que quedó pendiente es la siguiente demostración, que suele ser muy útil. En muchas demostraciones ustedes van a ver esto porque puede de alguna forma hacer que los análisis se vuelvan un poquito más simples, ¿no? Entonces, por ejemplo, queremos determinar la siguiente igualdad. En la siguiente igualdad queremos sacar el valor absoluto o el módulo y queremos ver a qué equivale, bueno, si es que equivale a 1, ¿no? En este caso, en este ejercicio. Aquí tenemos la propuesta es que el módulo de un número complejo, sí, en este caso, bueno, no tiene la parte, es totalmente imaginario, la parte real, o la parte real puede ser igual a 1, vamos a calcular o a determinar a cuánto vale, ¿no? Pues para esto lo primero que vamos a hacer es utilizar lo que es la fórmula de Euler. ¿Se acuerdan que, bueno, ponerle aquí, que vayan acordándose, ¿no? Esto es muy importante, la parte de, cuando yo quiero demostrar, por ejemplo, que una función exponencial compleja, a través de la fórmula de Euler es el coseno del ángulo que se encuentra en la parte superior del número complejo, más el seno de ese ángulo en la parte imaginaria, ¿no? Que sería por el ángulo. No se olviden, esto se llamaba, es la ecuación de Euler o la fórmula de Euler también. ¿Qué más tiene que ver con bueno, en los libros lo van a encontrar como fórmula de Euler, ¿no? No se olviden que esta ecuación que ustedes ven aquí, que le voy a poner en amarillo, esta ecuación es una aproximación. Yo sí, para la demostración tengo que hacer una aproximación, pero ¿qué es lo interesante de esta fórmula que une el mundo de la parte de las funciones trigonométricas con el números imaginarios? Y eso, de alguna forma, es muy útil cuando ustedes estudian fasores, o cuando ya, bueno, no sé si lo han visto, pero en análisis fasorial esto resulta muy cómodo. Y también es muy interesante cuando estudian ondas. Ondas más que todo cuando tengan ondas en dos planos, normalmente en las señales, en las señales bueno, más que las señales serían en las ondas electromagnéticas, donde tienen la parte del campo eléctrico y la parte del campo magnético. Entonces aquí se puede hacer gráficos en dos dimensiones para que ustedes puedan ir viendo cómo se desplazaría en el aire, ¿no? Ese tipo de señales. Entonces suele ser muy útil para este análisis. Bueno, una vez que nosotros encontramos igualdad, lo que queremos calcular es el módulo, ¿sí? El módulo de este número imaginario o de esta función exponencial compleja. Básicamente, ¿cómo se saca? Saca la raíz del primer elemento al cuadrado, que sería el coseno al cuadrado. Va a ser completo, ¿no? El coseno al cuadrado de teta, digo, del ángulo que corresponde en este caso de teta, más el seno cuadrado de teta, ¿no? Y cada elemento al cuadrado, ¿sí? Entonces, bien, siempre el módulo va a ser positivo, ¿no? Siempre el módulo va a ser positivo. Porque sus elementos pueden ser elevados al cuadrado, lo cual al ser negativos se vuelven positivos. Esta función de aquí, ustedes a lo mejor ya la han estudiado. A esto lo debían haber estudiado en física, lo que son cuando quieren sacar el vector unitario, ¿sí? Normalmente el vector unitario, su módulo es 1, ¿no? Entonces eso, bueno, a partir se hace del seno y coseno al cuadrado. Entonces esta identidad trigonométrica es igual a 1, ¿no? Suele ser muy útil para varias demostraciones. Entonces en este caso, veamos que nos va a quedar a la raíz de 1, ¿no? No se olviden, seno al cuadrado más coseno al cuadrado de cualquier ángulo, obviamente que sea el mismo ángulo, es igual a 1. Entonces, por ende, el módulo va a ser igual a 1, ¿no? Más todo por la igualdad trigonométrica de que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Esa forma, eso suele ser muy útil en muchas ocasiones para
de alguna forma disminuir alguna expresión o para simplificar alguna expresión que se necesite, ¿no? Para alguna demostración. La siguiente es lo que vamos a estudiar más adelante, pero necesitamos saber algunos conceptos. Este concepto se va a basar en este ejercicio, ¿no? Imaginemos que yo quisiera demostrar lo siguiente. Yo quisiera demostrar a que es igual un número imaginario conjugado. Sí, un número imaginario conjugado. Bueno, y teta. Y queremos ver si esto es igual a este número imaginario, al mismo número imaginario, pero con el signo menos, ¿sí? Vamos a demostrar esto de aquí. Y más todo vamos a demostrar desde el punto de vista de una igualdad, ¿no? Ahora, con identidad trigonométrica. Entonces queremos demostrar esto. ¿Qué hacemos? Lo primero, la ecuación de Euler, ¿no es cierto? Queremos ver a qué es igual. Entonces imaginemos este número complejo, esta función compleja, va a ser igual al coseno del ángulo teta, ¿sí? Y obviamente aquí debería cambiarle de signo. Normalmente el número, la función compleja es coseno de teta más y seno de teta, ¿no? Pero como aquí me piden el conjugado, debería ser menos y seno de teta. Sí está claro eso, ¿no es cierto? Y seno de teta. Y seno de teta. Pues fíjense bien, ¿no? Entonces el complejo conjugado es coseno y la parte imaginaria cambia de signo, ¿no? Porque es complejo conjugado. Si fuera normal sería más y seno de t. Ahora, ¿qué pasa con el otro valor? Pues, ¿qué pasaría ahora con la igualdad del otro lado? Vamos a ponerle acá abajo. A ver a qué es igual. Hacemos lo mismo, ¿no? Ecuación, la fórmula de Euler, coseno de teta. Pero en este caso no es teta, sino que sería menos teta más i seno de teta. En este caso sería menos teta también, ¿no? Porque el ángulo es negativo. Si lleva el signo de ahí, ¿no? Pues está menos i teta, ¿no? O menos teta ahí, bueno, da lo mismo. Aquí quedaría teta. Y aquí viene la parte importante. Y aquí vienen dos conceptos que para nosotros van a ser muy útiles, más todo para el análisis de Fourier y para lo que son determinar integrales, para sacar valores característicos de funciones periódicas. Sí, entonces normalmente esto nos va a servir bastante. En que nosotros podamos reconocer básicamente dos cosas, ¿no? La una es que es una función par y que es una función impar. Y no sé si ustedes ya estudiaron eso, me imagino que ya lo vieron. Bueno, función par y función impar. Estos dos conceptos suelen ser muy, muy útiles, ¿no? Sí, entonces, ¿cuál es el concepto? El siguiente. Una función par cumple lo siguiente, siempre cumple lo siguiente, que f de menos x es igual a f de x. Es decir, que el signo que tenga el valor de x, que sea positivo o negativo, va a dar el mismo valor de la función. ¿Dónde lo van a ver eso? En la función coseno. Por ejemplo, la función coseno, la función coseno de teta. En este caso voy a cambiarle, ¿no? Voy a ponerle función de menos teta. Va a ser igual a coseno de teta, ¿no? Coseno de teta. Es decir, tanto la parte del signo no importa, es decir, si es que es negativo, el coseno para un ángulo negativo es lo mismo que calcular el coseno para un ángulo positivo. Y eso básicamente es porque es función, una función impar, una función par, ¿no? Entonces no se olviden, función par, voy a ponerle aquí, para que no se olviden, la función par, bueno, es el coseno. Entonces acuérdense cómo es el coseno. El coseno no empieza en 0 grados, ¿no? Es decir, coseno de 0 no es 0, coseno de 0 es 1. Entonces ustedes vayan dándose cuenta qué pasa con el ángulo, ¿no? Si ustedes hacen coseno de 0, tienen un valor y van sacando, y coseno de 0 es igual a 1, ¿no? Coseno de 180 es igual a menos 1, pero en esos ángulos, si le ponen positivo o negativo, les puede dar el mismo valor. Ahora, por ejemplo, les voy a graficar, es más fácil de verle así. Bueno, yo también me doy cuenta así, ¿no? Porque tampoco me puedo aprender de memoria, pero dan cuenta lo siguiente para que no se olvide. El coseno va a ser de esta forma. Le voy a poner aquí. Y les va a quedar claro. Yo tengo así. Bueno, de hecho es la forma como yo me acuerdo para no olvidarme, ¿no? Así, el coseno tiene esta forma.
Obviamente luego seguir haciendo periódica, lo que sea. Pero siempre me acuerdo esa forma. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, imagínense que van a sacar el coseno de, yo qué sé, porque es la forma del coseno, ¿no? Digamos, el coseno de un ángulo de por aquí. Que puede ser, yo qué sé, 45 grados. Pero si van acá, no se olviden que para acá el ángulo es positivo y para acá el ángulo es negativo. Es decir, aquí puede ser un teta y acá va a ser un menos teta. Pero si yo cojo el mismo ángulo, es decir, va a ser menos 45. Si ustedes se fijan y me voy hacia acá, el ángulo el valor es positivo en ambos casos. Tanto para el coseno de teta, para el coseno de menos teta, el valor del ángulo en sí de la función va a tener un valor, ¿no es cierto? Que en ese caso sería el mismo. Ahí me doy cuenta, es decir, realmente yo cuando dibujo me doy cuenta. Entonces, todas las figuritas, todas las señales que se parezcan a una función coseno, por ejemplo, yo que sé, puede ser una función algo así, en vez de que sea así, es triangular. En vez de que sea así, es así. Pues todas las que tengan esa semejanza con la función coseno son funciones pares. Luego lo vamos a llamar señales, ¿no? Pero no se olviden, ¿no? Y la función seno, en cambio, cumple lo siguiente. La función seno, la ponemos acá. La función seno cumple lo siguiente. Vamos a ver. La función seno, en cambio, es una función impar. Por lo siguiente, vamos a poner acá, ya. Pues, ¿qué cumple una función impar? La función impar cumple lo siguiente, que f de menos x, que f de menos x es igual a menos de f de x. Eso serían las funciones impares. Igual pueden dibujarle al seno, ¿cierto? Entonces le van a dibujar al seno. Pero yo normalmente hago el siguiente gráfico para acordarme, ¿no? Porque no me sé de memoria, pero imaginemos que va a ser la siguiente. Voy a ponerle así. Voy a ponerle así. Voy a dibujar el seno. No dibujo todo, no, que lo que yo sí me acuerdo es que el seno es algo así. Algo así. Obviamente luego seguirá la función periódicamente. Pero solo me acuerdo de ese tramo. Entonces, de tal manera que, digamos, yo dijera, bueno, yo quisiera un valor de ángulo aquí de teta, sí, para que era positivo, un ángulo, el mismo valor de ángulo, pero menos teta. Como es simétrico, yo sé que este valor va a ser igual a este valor, pero cambiado de signo. Ustedes ven aquí un ángulo positivo, en el seno me da positivo, pero el ángulo negativo me da el mismo valor, pero desde el punto de vista negativo. Eso quiere decir que el f de menos de x me da menos f de x. Que no se olviden, este valor es igual que el de acá, pero con signo cambiado. Entonces, el menos teta me da el menos de f de x, porque f de x es del seno. Sí, normalmente, y todo lo que se parezca a eso es una función par. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, bueno, habrá otras funciones que sean a lo mejor de esta forma, ¿no? Triangulares, vayan así, no sé. Entonces, todas las formas que se parezcan a eso son funciones impares, ¿no? Sí. Pues una forma de acordarse. Pero si quieren aprenderse de memoria, se aprenden f de menos de x es igual a f de x o f de menos de x es igual a menos de f de x. Otra forma es de, yo que sé, le pueden hacer, dan valores. Coseno de menos 30 es igual a coseno de 30, también pueden acordarse de esa manera, ¿no? Pero bueno, ¿para qué me sirve eso? Básicamente para esto. Como yo ya sé eso, ya sé que el coseno es una función par, yo puedo hacer lo siguiente. Coseno de menos teta es igual a coseno de teta. Aquí el signo no me importa, ¿no? El signo aquí no me importa, entonces le puedo quitar el menos. Y al menos teta, es decir, al menos dice no de teta, yo le puedo sacar el signo. Entonces este menos de aquí le quito, pero le agrego acá. Pues ahí sí puedo demostrar que bueno, el número de la función compleja sacado bueno, el número de la función compleja sacado en lo que es de complejo conjugado es igual al mismo número, pero cambiado el signo, ¿sí? Como le vemos ahí, ¿no? Eso podemos demostrar. Entonces, como ven, esto es muy importante. Esto que es la función par y función impar, esas propiedades suelen ser muy útiles. Nos acordarás en siempre porque eso, para muchos análisis de todas series de Fourier y de transformadas de Fourier,
es muy válido porque muchas integrales que, por ejemplo, van desde menos pi a pi, pueden hacerse cero. Por ejemplo, una integral aquí, mire, una integral de un seno que vaya desde menos pi a pi vale cero, porque la área positiva se resta con la área negativa. Pero eso no pasa, por ejemplo, en el coseno. En el coseno se va de menos pi a pi, realmente es 2 veces el área de 0 a pi. Ese tipo de cosas no me sirven mucho. Cuando yo, por ejemplo, digo, estoy dudando de una integral, me digo, me salió cero. ¿Será que estoy bien? Y es obvio, porque en un seno, si tú haces desde menos pi a pi, el área se va a hacer cero, porque se restan las áreas. Y es por la propiedad de que es una función impar. Entonces, todo eso, cuando veamos series de Fourier, transformadas de Fourier, que normalmente son integrales, me suele ayudar mucho, ¿no? Si no sé, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Angélica, Diana, ¿estás ahí? ¿Tienes alguna duda? ¿Sí está claro? Sí, está claro, Inge. Ya. Imagino que esto lo han estudiado antes, ¿no? Pero bueno, estamos ahí revisando brevemente. Ahora sí vamos a la parte de lo que son la parte de señales. Vamos a definir qué es una señal, ¿no? Ya la nueva parte, esto sería la parte siguiente referente a lo que estamos estudiando. Una señal es una función matemática, ¿no? Mira, aquí es una función matemática. Matemática. ¿Sí? ¿Qué variable? Es una función variable, ¿no? Es una función que va a variar normalmente con el tiempo, ¿sí? Esta señal varían con el tiempo, ¿no? Y bueno, ¿qué describe esta función variable? Que describe una forma física. Es decir, normalmente las señales proceden de alguna situación física, ¿no? Desde el punto de vista, una señal puede ser, por ejemplo, el sonido que emitimos con la voz, es una señal, que puede ser captada por un micrófono y la podemos nosotros visualizar en el tiempo. Obviamente una señal sonora no la podemos ver, ¿no? Pero sí la podemos, o sea, bueno, realmente sí podemos ver una señal sonora si de pronto, o sea, no nosotros físicamente, pero a través de unas expresiones matemáticas o a través de algún tipo de sensores lo podemos medir, ¿sí? Lo podemos medir. Y lo podemos visualizar, pero también lo podemos visualizar en el tiempo, ¿no? Entonces esta, bueno, es una función matemática variable que describe una forma física que adquiere una cantidad específica, ¿no? Que adquiere una cantidad determinada. Determinada. Ahora, estas funciones, esta señal, eh, normalmente las primeras que vamos a estudiar se llaman, miren aquí, señales continuas, ¿no? Continuas. Porque también tenemos señales discretas. Las primeras que vamos a estudiar son señales continuas, pero también llamadas análogas, ¿no? Y esto normalmente van a venir de sensores. Esto viene de sensores, ¿no? Pues muchas señales vienen de sensores. Normalmente estas señales, como vienen, son físicas, ¿no? Es decir, yo de alguna forma viene de algún sistema, yo qué sé, sacaron el sonido, sacaron una señal de una llamada telefónica, o es una señal de pronto puede venir una señal de algún electrocardiograma, que son señales, ¿no? Al final son señales continuas, que fueron captadas por sensores. Normalmente esas señales se definen, bueno, se definen en un rango continuo, se definen en un intervalo continuo, ¿no? En un intervalo continuo en tiempo. Normalmente, es decir, normalmente estas señales están, son definen de un intervalo, ¿no? Pero normalmente aquí también pueden aparecer cosas como discontinuidad. Y suele pasar, es decir, las señales no es que están transmitiéndose necesariamente todo el tiempo para que sean continuas desde cero a infinito. Es decir, no existe eso, ¿no? Pero las señales normalmente pueden tener discontinuidad. Es decir, pueden trabajar por etapas, ¿sí? Ahora, cuando nosotros trabajamos, ¿se acuerdan? Les decían en clase, y vamos a enseñarles a sacar la integral, entonces definen una función que sea integrable o derivable en todo el espectro, en todo el tiempo, ¿no? Eso realmente es muy válido. Pero desde el punto de vista práctico, el intervalo puede ser un tiempo muy corto, o pueden ser señales que aparecen cada cierto tiempo. Entonces, va a haber una discontinuidad. Entonces, ahí lo que se habla es de integrales por tramos, ¿no? Integrales por intervalos. Entonces, a veces las funciones no necesariamente son continuas en todo el tiempo,
sino que pueden ser continuos por intervalos, donde también las funciones se van a definir por intervalos, y aquí es muy común. Las señales que vamos a estudiar desde el punto de vista teórico son señales que se definen por intervalos, normalmente, ¿no? ¿Qué tipo de señales tenemos? Por ejemplo, una señal que ustedes pueden ver que venga de un sensor, por ejemplo, algo así. Miren, esta señal puede ser una señal de temperatura. Yo que sé que viene de algún sensor, de un horno, ¿no es cierto? Puede venir de un horno. Y esta señal, ¿qué función tiene? Es decir, matemáticamente, ¿cómo es? ¿Qué función le pondrían? No es tan fácil de ver. Es decir, esta parte de aquí no es tan fácil de visualizar. ¿Por qué? Porque ¿qué ecuación matemática le ponen? X al cuadrado, X más 1, exponencial. Realmente es una función que no pareciera tener una función matemática, ¿no? Pero en la vida real pasa eso, es decir, en la vida real un sistema que esté cambiando o tome datos de temperatura o tome datos de algún lado, de alguna forma no se puede determinar directamente una función matemática. Pero en la práctica funciona así, ¿no? Lo que sí podemos encontrar son patrones, es decir, eso sí se puede encontrar. Otro tipo de señales, por ejemplo, estas que salen de un violín para un tipo de nota. Por ejemplo, ahí tienen alguna nota que están tocando, alguien está tocando un violín. Pero si ustedes se fijan aquí, esta señal sí parece periódica, porque se está repitiendo un patrón, no sé si le ven ahí. La otra señal no es periódica, miren, tiene una forma muy extraña. Esta de aquí, por ejemplo, no es periódica, no obedece a ningún patrón. O sea, no se le ve que tenga repetitivo. Pero si ustedes se fijan en la siguiente, tiene algo, ¿no es cierto? Dicen, ve, pareciera que esto de aquí, parece esto de acá, se parece esto de acá, tiene algo muy similar, pero es porque salen de las notas de un violín, ¿no? Esta de pronto es una nota muy grave porque su frecuencia es muy pequeña, pero esta es una nota un poco más aguda, su frecuencia es más alta, ¿no? Miren, esto se parece a esto, y muy aquí se parece, ¿no? Y aquí se puede encontrar un patrón. Yo podría determinar si es la nota es un mi, es un fa, lo que sea, ¿no? Estas notas y estas funciones pueden tener un patrón. Obviamente, describir matemáticamente también parece complejo. Porque ¿qué función le pongo? Pero en cambio tiene un patrón, es decir, se está repitiendo, es periódica, ¿no? Entonces, no se miren, no todas las señales son periódicas, pero pueden ser continuas. Miren, son continuas en todo el intervalo, al menos en el intervalo que se definió continuo, ¿no es cierto? De 0, y miren que son tiempos de milisegundos, de 0 a 25 milisegundos, tomé esa señal, continua por tiempos. Y de paso es periódica, se repite, ¿no? Ahora vamos a ver los modelos básicos de señal. ¿Qué señales nomás tenemos? Tenemos un montón, ¿no? Pero desde el punto de vista de análisis no se estudian todos tampoco. Vamos a ver modelo básico de señal, continuos, ¿no? Y luego hacemos el mismo análisis, pero para señales discretas. Modelo básico de señales continuas. La primera señal que normalmente se estudia, que se lo van a encontrar mucho, es la señal exponencial, que también ya lo habíamos visto, ¿no? Pero vamos a exponer la primera señal que vamos a ver. Entonces, imaginemos la señal x de t, que está definida de la siguiente forma. Un módulo elevado a un número que tiene la siguiente manera, e a la t. Normalmente ustedes esto lo van a encontrar bastante cuando resolvían, por ejemplo, ecuaciones diferenciales. Llegaban a funciones de esta forma, es decir, un e a la t, a veces salía a ser negativo, a veces positivo, tenía la sumatoria, o multiplicaban seno por un coseno, o multiplicaban, perdón, un seno por un e a la t, o lo que sea. Pero normalmente se tienen funciones así. Pero ¿qué pasaría si yo voy desde el punto de vista genérico? Digo, bueno, voy a decir que c y a son números complejos. Es decir, desde el sentido más amplio, ¿no? C y a son números complejos. A ver cómo me quedaría una función completa, ¿no? Complejos. O de forma general. Es una función exponencial. Ahora, no siempre es así, pero de manera general sabemos que el número complejo es más genérico que el número real. El número real solo era una parte real, pero yo quiero también la parte imaginaria. Entonces, de manera general, la parte se puede definir de esta manera, ¿no? Entonces, de forma general, tendríamos que C visto como un número complejo, puede ser una parte real, perdón, un módulo y la parte imaginaria, ¿no? Y le vamos a elevar a la I teta, ¿ya? Vamos a elevarle ese valor.
Desde el punto de vista general puede hacer así el número complejo, ¿no? A, que habíamos visto anteriormente, el A, no, vamos a definir el número A de acá arriba, ¿no? E a la T. Vamos a definirle alfa más y omega. Bueno, es un omega, este omega, ¿ya? Y vamos a ver el x de t. Simplemente reemplazamos el x de t. Bueno, el x de t es igual a que reemplazamos el c, ¿no? C es el valor absoluto, e a la t, y el e a la t, ¿no? Entonces le vamos ya reemplazando. Entonces tengo e y le elevo a la at. Y ya vale alfa, voy a poner así para que bonito. Sería alfa de omega y eso multiplicado por t. Esa sería la función exponencial hasta ahí. Y lo puedo seguir desarrollando. Entonces aquí sería x de t. La parte del módulo de c se queda, ¿no? Porque es la parte denominada de parte imaginaria. Pero lo que puedo es separar. Yo puedo separar el e en la parte real y el e en la parte imaginaria. Entonces podría tenerlo de esta forma. E, alfa t, y le separo el e, y me quedaría, bueno, ahí puedo tomar los valores que estén con i, ¿no? Y vendría a ser el omega t, voy a poner acá, omega t más teta, y multiplica la parte imaginaria, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Ustedes se fijan esta partecita de aquí, lo pueden reemplazar por la fórmula de Euler, nos quedaría x de t, tenemos, ¿no? X de t va a ser igual a qué. Esta parte se queda porque es la parte real, ¿no? Esta parte de aquí, el valor absoluto e a la t se puede quedar, y el otro sí se puede reemplazar, ¿no? Es decir, yo podría reemplazarle tanto la parte, bueno, aquí hagámosle así. Yo podría reemplazar coseno, por la formulación de Euler, ¿no? Coseno de omega t, ¿vale? Con omega t más teta, ¿sí? Eso más i seno de omega t más teta. Entonces sería ya una función exponencial genérica, es decir, esta función tenemos en el plano real y en el plano imaginario. Entonces resulta muy interesante, sería como una función completa, ¿no? Si la función exponencial realmente completa es esta. Sí, y aquí algo interesante es que tiene una componente en el eje real, coseno, y tiene una componente en el eje imaginario. Es decir, yo debería graficar tanto la parte real como la parte imaginaria. Sí, está compuesto de dos partes. Ahora, desde el punto de vista de gráficas, digamos que yo quisiera graficar. Voy a graficar por ahora solo la parte real, más todo por ejercicio y para que ustedes ya vayan manejando un poquito el MATLAB y puedan de alguna forma ya ir aprendiendo a graficar, ¿ya? Vamos a hacer esto. Imaginemos que voy a tomar solo esta parte. Solo voy a tomar la parte real. Después me preocuparé por la parte imaginaria, ¿ya? Pero por ahora solo quiero tomar la parte real y quiero graficar, ¿sí? Entonces voy a abrir MATLAB, ¿sí? Y vamos viéndole, ¿ya? En un cinquito les comparto. Ya que se vaya abriendo MATLAB. Es más todo para que ustedes también vayan aprendiendo a graficar, ¿no? Le vamos a hacer otras funciones un poquito más complicadas. Pero quiero que van aprendiendo esto para que ustedes también puedan graficar y puedan comprobar algunas cosas, ¿no? A ver, veámosle. Ya que se va a aprender MATLAB, ¿no? Imagino que ustedes ya han visto esto, han manejado un poquito de MATLAB, a lo mejor Simulink. Vamos a hacerle un poquito, más todo para que aprendan a graficar, ¿ya? Vamos a ver. Ya, entonces sería la parte de MATLAB, ¿sí? Sería la parte de MATLAB, ¿sí? Esa sería la parte de MATLAB. Ya, voy a hacer la parte real por ahora, ¿ya? Entonces, bueno, en MATLAB, los que han trabajado, me imagino que se trabajaron un poco en lo que es electrotecnia, pero bueno, MATLAB es un laboratorio matemático y es muy simple porque todo funciona con matrices. Perdón, es un laboratorio de matrices.
Todo funciona con matriz y eso simplifica los cálculos, porque todo es matricial. Entonces, cuando ustedes quieran crearse un nuevo elemento o quieren crearse un nuevo programita, se van donde dice New Script. Entonces aquí tienen varias opciones, ¿no? New Script, ¿no? Bueno, ahí me salió. Y acá les empieza a salir, ¿no? Ustedes aquí pueden escribir el código. Eh, Aquí, si es que ustedes programan en Python, les va a resultar muy interesante, ¿no? Si ustedes programan en Python, les va a estar muy interesante, porque es algo similar. Entonces, cuando ustedes aprenden a programar MATLAB, programar Python resulta muy facilito. Entonces, ahora, ¿cómo empezar? Este tanto por ciento me sirve para, por ejemplo, para poner comentarios. Si yo quiero comentar el código. Yo aquí le puedo poner programa para graficar, como quieran, ¿no? Eso no va a ejecutarse. Programa para graficar, pues, ¿ya? Ahí pueden poner así comentarios si ustedes quieran, ¿no? Normalmente yo suelo trabajar de la siguiente forma. Me gusta mucho hacerle de esta manera. Pues vamos a verle aquí. ¿Qué hago yo normalmente, no? Suelo borrar variables y suelo cerrar programas, todo lo que tenga que cerrar. ¿Por qué hago esto? Imagínense, digamos que aquí me creo una variable, miren, A es igual a 12. Si ven que apareció acá al lado derecho donde dice Word Space, dice A igual a 12. Si yo no pongo el que esté en azulito, no le pongo, resulta que esa variable, si lo utilizara en algún programa, me va a tomar como 12. Es decir, el valor de la variable puede cambiar. Yo siempre recomiendo primero borrar todas las variables, los clear for. Y si ven, ya desapareció. Eso es por seguridad cuando se programen. Siempre es bueno limpiar la memoria, dejar en blanco, cerrar todos los programas, que solo se ejecute el que estoy realizando aquí. ¿Ya? Ahora, voy a definir, fijarse bien en la función que tenemos acá, pasa algo interesante. Esta función, bueno, va a preguntar a alguien para que vayamos viendo, ¿ya? Alex Patiño, Alex, ¿me escuchas? Alex, ¿me copias? No sé, estabas ahí. No me copias, no me escuchas, no sé. Alex, ¿alguien más que no se quiera ayudarme? Bueno, las armeamos. Darwin Jiménez, Darwin, ¿me escuchas? Darwin. Sí, buenas tardes. Ya, mira esta función. Esta función depende en sí de qué. La función depende de qué variable, básicamente. De, de teta, Ya, pero teta es constante o variable. variable, Entonces, ¿de qué depende? Fíjate bien, y está escrito, mira. Esta función depende de, del tiempo, de exacto, t, entonces, de t, ¿no es cierto? Entonces yo debería tener el tiempo desde un valor hasta un valor, ¿sí? Eso quiero que quede claro. Entonces, normalmente cuando yo quiero graficar, yo necesito crearme un vector de tiempos. Es lo primero que hay que hacer porque voy a graficar. Entonces, normalmente le pueden poner t igual. Ustedes deciden desde dónde quieren empezar a graficar, desde el tiempo que ustedes quieran, sea positivo o negativo. Pero normalmente nosotros no tenemos la concepción de tener tiempos negativos. Pero bueno, podría darse, ¿no? Pero vamos a dibujar desde tiempos positivos. Voy a decir que voy desde cero. Ustedes deciden cada cuántos pasos quieren dar. Por ejemplo, voy a decir, voy a ir cada paso hasta 10. Desde aquí voy a correr para que le vayan viendo. Ya le voy a dar play. No se olviden, tienen que poner el nombre. Voy a poner mis gráficos o lo que quieran. Mis gráficos. Guardar. ¿Sí? Los de display, mis gráficos y se ejecutó. Ya, bueno, está ahí. Yo le pongo T, miren, tiene el valor de 0, va desde 0, ¿no? 0, en pasos de 1 hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10. Termina en 10. Y así pueden definir como ustedes quieran. Pueden hacer pasitos más pequeños, en vez de que vaya 1, vaya 0, 1. Y ahí el vector se hace más grande. Miren. Vamos a poner T. Ahí está, miren. Está desde 0 y 0.1, 0.2, 0.3, etcétera, ¿no? Entonces, con esto me creo un vector de tiempos. El punto y coma le pongo para que no me aparezca. Si le doy ahí, me aparece abajo, miren. Pero si le pongo punto y coma, no me aparece. Normalmente el punto y coma sirve para que el programa vaya más rápido. Miren, ahí no apareció. Ahora, ¿no? Le voy a mandar ahí. Miren, no aparece nada abajo, solo mis gráficos que se ejecuten y nada. Pero le quito el punto y coma y van a ver que aparece el vector.
Entonces, es bueno poner punto y coma porque con eso no se ejecuta y no manda a la memoria y tu programa no se vuelve lento. Ahorita que estamos haciendo cosas muy simples, no hay lío. Pero imagínense, una vez hicimos un programa que detectaba un idioma. Ahí tratamos de detectar idiomas, buscar patrones a través de fonemas, ¿no? Y para entrenar ese sistema, para darle inteligencia o para entrenar al sistema para que pueda reconocer ciertas palabras, pasaba 4 días. Entonces, imagínense que yo dejaba este punto y coma abierto. Ha pasado un mes tranquilamente hasta que el programa converja, ¿no? Entonces, a veces hay cositas que sí llevan tiempo. Por eso es mejor siempre tratar de programar la mejor forma que sea óptima, ¿no? Hasta ahí ya tengo el vector de tiempo. Entonces, si volvemos a la ecuación, el vector de tiempo está por ahí. Ya, entonces ya tengo el vector de tiempo y voy a empezar a poner los valores. Entonces digo, bueno, voy a decir que C, voy a ponerle C igual a 1. Ya voy a empezar a dar valor. C igual a 1. eh, a ver, ¿qué valor más le puedo? Bueno, veamos cuál más había aquí. Déjenme la función, dice el alfa. Bueno, voy a ponerle alfa. Voy a poner así alfa, no necesita la letra alfa, no, pero voy a ponerle alfa. Voy a ponerle un valor de 1. El W si había, voy a ponerle 10. Ya, entonces ya tengo el W, tengo el alfa. ¿Qué más me falta? A ver, déjenme verle. El C, el alfa, el teta. Voy a ponerle teta. Como no hay, voy a ponerle así, ¿no? Y teta va a ponerle 0 por ahora, porque vamos luego a entender qué es lo que hace. Y me creo la función. Esa función le voy a llamar X. X es igual a qué. Entonces voy a poner X, que es para poner, bueno, primero el C, ¿no? C por, era el valor absoluto, pero como C vale 1, no hace falta, ¿no? C por X es para el E elevado al algo. Le voy a poner aquí, voy a ponerle el alfa, a ponerle en -1. Ya primero ya voy a poner, les voy a explicar por qué. Quiero poner alfa multiplicado por t, porque era alfa t, si no, le guardan acá, no, que sea alfa t, ¿sí? Y luego le multiplican por el coseno. Para hacerle más simple, no le voy a hacer por el coseno, ya. Imaginemos que le voy a poner sen. Solo porque quiero que vean algo referente a los desfases. Pero solo le hago por el programa, ¿no? Para que entiendan una cosa que se llama desfase, que luego nos va a servir para saber si algo está en adelanto o si algo está en atraso. Pero cuando uno le ve gráficamente, resulta muy simple, ¿no? Se va a poner por el seno. Aquí el seno es sin omega por t. Pues así sería, ¿no? Y más teta, no más teta. Sí, el seno solo lo hice por una cosa gráfica que necesito hacer. Entonces le pongo ahí punto y coma. Y luego plotear o graficar se utiliza plot. A veces se llaman plotear o es graficar. Ahí sería t, porque es la función que depende del tiempo, y la variable x. Y eso automáticamente me grafica. Ahora, si yo aplasto play me va a dar un error. Bueno, aquí voy a poner defino tiempo. Defino tiempo. Y acá, bueno, defino variables, como quieran, ¿no? Y aquí, bueno, la función como tal. Función. Y acá, gráfico. Ah, si es que quieren hacerle más chévere, le pueden poner doble tanto por ciento y se le separa como por parte. Por ejemplo, aquí definición de, en vez de definición de tiempo, le voy a llamar defino variables. Cuando me paso acá gráfico, miren, se pone amarillo. Pero eso es más porque cuando ya son muchas líneas de código, es bueno separar qué hace cada cosa. Ya cuando tienen ahí 2000, 3000 líneas de código, ya es cosa seria y puede confundir. Entonces, bueno, ahí está la definición de variables y la función. Bueno, y gráfico. Si yo le doy play, me va a generar un error. Sí, me debe generar un error. Ya. ¿Alguien sabe por qué me dio ese error? ¿Alguien de pronto ideas? Sabía que iba a dar error, ¿no? ¿Alguien de pronto sabe por qué me salió ese error? Porque no sabe programar. Hice algo. ¿Se acuerdan que les dije que MATLAB era qué? Era un laboratorio de matrices. Y resulta algo interesante, fíjense bien. El T es una matriz, miren. Cuando yo les decía que voy a ponerle T, ¿no es cierto? T. Miren, me generó una matriz. Si quieren saber de cuánto por cuánto es la matriz, le ponen size de la matriz T. Y resulta que T tiene una fila y tiene 101 columnas.
¿sí? Pues no le hagamos hasta 4, hasta 10 porque va a quedar muy grande. Ahora hasta 4, ¿ya? Bueno, voy a hacerle así para que el gráfico se vea mejor, no va a quedar medio feo. 0, 0, 1. Bueno, pues no importa. Le doy play, me sigue dando error, pero lo que quiero es que vean esto. Size de t es un vector, bueno, en este caso porque le cambié, ¿no? Le hice en pasos de 0.01 hasta 4. Entonces 0.01, 0.02 hasta llegar a 4. Tiene una fila, pero tiene 4001 columnas. Entonces, si ustedes ven aquí, yo estoy haciendo una matriz por un número. Pero igual, esto va a ser 4001 por 4001 columnas. Si saco la parte del exponencial, voy a tener un vector de una columna, una fila por 4001 columnas. Acá va a pasar lo mismo. T por omega se vuelve un vector de 1 por 4001 columnas. Si sumo 0, se vuelve un vector de 1 por 4001 columnas. Si le saco el seno, es un vector de 1 por 4001 columnas, ¿no? Estoy poniendo de manera general. Pero resulta que cuando multiplico no puedo multiplicar. Porque si se acuerdan que para hacer multiplicación de matrices debe cumplir ciertas cosas. Es decir, que el número de columnas sea igual al número de filas. Es decir, el número de columnas del primer elemento tiene que ser igual al número de filas del segundo elemento. Y de paso, la multiplicación de matrices no es conmutativa. Entonces, no puedo hacer directamente eso. Cuando quieran hacer algo así de multiplicación de elemento a elemento, se utiliza el punto. Entonces, le pueden poner un puntito ahí. Y con este punto, ¿qué es lo que hacemos? Que el valor que me salga aquí de cada elemento se va a multiplicar por el valor que me salga acá de cada elemento, que es lo que quiero, para generar un vector de X. ¿Sí? Todavía no le voy a plotear para que vean eso, ya no le voy a plotear. Ya. Entonces le mando play y ya no me generó el error, miren. Voy a poner X, aplasto X, miren, ahora me dio valores en X. Y si yo pongo y digo, bueno, voy a ver el tamaño de X, 1 por 4001, ¿sí le ven? Y como el tiempo también vale 1 por 4001, yo ya puedo graficar, porque para graficar tiene que los vectores tener el mismo número de elementos. Entonces grafico y me va a dar esta función de aquí, que ya le vamos a analizar. La función está tan bonita, le voy a agregar, para que vea bonito, le voy a agregar el grid, ¿no? O la malla. Es decir, ya le pongo cuadrícula. Voy a poner, voy a ponerle, ¿saben qué? Me gustaría ponerle un valor en X, ¿no? Voy a poner X label. Y esto sería, para ponerle nombre, ¿no? Le voy a llamar tiempo. Tiempo, y esto va a estar medido en segundos. Y al eje Y le voy a llamar, y el label le voy a llamar, simplemente para que quede bonito, ¿no? Que se vea bien y entiendan. Le voy a llamar X de T, porque así es la función, X de T, ¿no? Entonces le vamos a graficar y se va a ver bonito. Entonces ahí vamos a ir interpretando. Miren, ahí está. Fíjense bien, la parte interesante es la interpretación de esa función, que es una función que está, una multiplicación de un seno y coseno. Ustedes esto ya lo vieron. De hecho, ustedes, si es que ya tomaron ecuaciones diferenciales, normalmente cuando ustedes querían resolver una ecuación diferencial y esa ecuación diferencial les quedaba, era cuadrática, normalmente les podía quedar la solución en tiempo como un exponente por un seno. Normalmente les podía quedar de esta forma. Creo que esto les quedaba cuando hacen ecuaciones diferenciales y luego la solución la pasan a tiempo, ¿no? Utilizan Laplace y le vuelven al tiempo con la inversa de Laplace. Les puede quedar la función de un seno por un coseno, pero nunca interpretaron qué es lo que pasaba. Ahora, resulta lo siguiente. Imaginemos que va a ser lo siguiente. El alfa le va a poner 0. Y veamos qué pasa. Entonces, este alfa es 0. Por ende, el exponente se vuelve 0. Por ende, solo va a quedar la función seno. Pongo play y miren, quedó la función seno, una oscilación pura, que ven un rango de 0 a 1, de menos 1 a 1, miren, de menos 1 a 1. Y eso se debe por el valor de C. Si yo le multiplico por 1.5, veamos qué pasa. Porque C es del módulo, es la amplitud de la señal. Miren, ¿qué pasó con la señal? La amplitud va de 1 a menos 1, de 1.5 a menos 1.5 periódicamente. Igual puede poner 2.5, lo que sea. Entonces, el C ha sido la amplitud de la señal, mire. La amplitud. 2.5 menos 2.5. Listo. ¿Qué pasa con el omega? El omega es la frecuencia.
en este caso la frecuencia angular, que tiene que ver con la frecuencia, la frecuencia en Hertz, pero vamos a ver nosotros la frecuencia en radianes sobre segundo. Esto cuando se llama movimiento oscilatorio, ¿no? Le voy a aumentar, le voy a poner 20, le voy a poner, ya, y vemos qué pasa. Al aumentar la frecuencia pasa algo interesante, miren, ¿qué pasó? Aumentaron más número de ciclos en el mismo tiempo. Eso quiere decir que yo mientras aumente W voy a poner 40. Veamos que, miren, ahora se aumentó más todavía. Se aumentaron más ciclos en el mismo tiempo. Eso quiere decir que la frecuencia aumentó. Entonces, ¿para qué me sirve el omega? Para cambiar la frecuencia. Entonces, el omega tiene la componente después de frecuencial. ¿A qué frecuencia viaja? Por ejemplo, yo qué sé, el sonido viaja a unos 40 kilohertz. ¿No? El ultrasonido empieza en 40 kilohertz, más o menos, ¿no? Para que vean la frecuencia del ultrasonido, que es lo que emiten los murciélagos. Habrá frecuencias a que viaja la frecuencia de las televisiones, de los celulares, etcétera, ¿no? Eso es la frecuencia. Mientras más distancia recorre, normalmente la frecuencia es mayor, ¿no? Pero bueno, en este caso, el omega en esta función exponencial, perdón, en esta función seno, lo que hace es aumentar o disminuir la frecuencia. Voy a dejarle como estaba, lo que estaba 10. Pues ya vi lo que hace el omega, ¿no? Dentro de una función exponencial ya genérica, se podría decir. Hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa con el teta? Digo, bueno, voy a hacer que el teta esté desfasado 90 grados, pi medios. ¿Ya? Normalmente aquí funciona con radianes, ¿no? Pi medios. Entonces, veamos qué pasa. Miren qué pasó con la gráfica. Se desplazó, pasó algo. Anteriormente empezaba en cero, lo voy a poner de nuevo. Ya voy a ponerle 0. Fijarse bien qué es lo que está pasando. Le pongo 0 y el seno empieza en 0 porque el seno de 0 es 0. Pero si le pongo en 90, ya no empieza en 0. En t igual a 0 va a ser coseno de 90. Pi medios, ¿no? Y coseno de 90, bueno, es 1, pero multiplicado por 0 se vuelve 2.5. Si ven qué pasó, de alguna forma él está haciendo algo, ¿no? Pero seno de 90 es 1, ¿no? Él de alguna forma se desfasó. Lo mismo pasa si es negativo. Si es negativo, en cambio va a empezar abajo. Fíjense bien. Miren, ahora empezó en menos 2.5, empezó en menos 1. Entonces, de alguna forma hubo un desfase. Cuando ya estudiemos señales, voy a indicarles qué pasa con este signo. ¿Qué pasa si es negativo? Si esa señal apareció antes, apareció luego, y eso se le conoce como que la señal se atrasa o se adelanta respecto al eje cero, al eje o al valor inicial de la señal, ¿no? Pero vamos a dejarle en cero, ¿ya? Hasta ahí ya hemos visto que hace teta, desfase. Esto me sirve para el desfase. ¿Qué hace omega? Omega, en cambio, frecuencia, no cambia frecuencia. Cambia frecuencia. Número de ciclos por minuto, ¿no? ¿Qué hace el C? Es la amplitud. Pero vamos a ver qué hace el alfa. El alfa hace algo interesante. Si yo le pongo al alfa, bueno, en este caso, fijarse bien, el alfa le voy a poner negativo, le voy a poner menos 1. Y veamos qué hace. Miren, es la misma señal, pero resulta que el alfa en el tiempo está haciendo algo que se llama atenuar. Atenuar. Entonces, muchas señales pueden ser atenuadas, ¿no? Desde el punto de vista real. Entonces, esta señal exponencial ya más completa, que todavía no está completa, porque tenemos que luego ver qué pasa con la parte del número imaginario. Pero resulta que esta señal se empieza a atenuar hasta converger a un valor, que bueno, no necesariamente es cero, pero puede converger a cualquier valor, ¿no? Entonces, normalmente las señales suelen ser atenuadas. ¿Por qué? Porque imagínense, cuando ustedes gritan o hablan, normalmente las personas que están cerca a ustedes les escuchan. Pero las personas que ya están a 20 metros, a 30 metros, van a escuchar, pero con la amplitud más baja, es decir, van a escuchar su misma señal, pero atenuada. ¿Por qué? Porque de alguna forma a la distancia nosotros no podemos hacer que nuestra voz se transmita, o sea, desde el punto de vista hablando por la presión de aire, vaya a distancias muy largas. Eso se llama atenuación. Normalmente toda señal se atenúa por el medio por el que se mueve. Siempre va a haber pérdidas, o sea que esta señal vaya, por ejemplo, eh, sea inalámbrica por el wifi, si hay una pared, debe atenuarse la señal. Si es que usted está hablando por teléfono y la distancia es muy larga, también la señal tiene que atenuarse, entonces hay amplificadores, ¿no? Pero este alfa funciona como atenuador.
si es que el alfa es negativo. Si el alfa es positivo, en cambio funciona como amplificador, miren. Que esto realmente es muy raro, pero se puede dar bajo ciertas circunstancias, ¿no? Entonces el alfa sirve como atenuador o como amplificador, porque puede atenuar o puede amplificar, desde el punto de vista ya más completo de una forma sinusoidal. Y esto ustedes lo vieron en resolución de ecuaciones diferenciales. Normalmente ustedes tenían atenuadores. Entonces, ¿en qué ejercicio? Imagino que cuando hacían ejercicios de ecuaciones diferenciales, el profesor le decía, miren, yo tengo un sistema masa resorte. Sí, que a lo mejor es un sistema de primer orden. Entonces, ¿qué es lo que hago? O de segundo orden, ¿no? Si tiene amortiguador. ¿Qué hago? Yo le halo a la masa, le suelto y empieza a oscilar. Pero con el tiempo, ¿qué va a pasar? Esa oscilación empieza a disminuir en función del tiempo. ¿Por qué? Porque de alguna forma existe energías que tienen que hacer que se vuelva el sistema estable, llegue a un punto de equilibrio, ¿no? Y existen pérdidas, donde la energía se va disipando hasta que se iguala y se queda la... Idealmente debería oscilar infinitamente, pero cuando hay pérdida de energía no va a pasar eso, que es los sistemas normalmente los reales en los sistemas de la vida cotidiana, siempre se van a atenuar. Eventualmente puede amplificarse. ¿Dónde van a ver esta amplificación? Yo veo en dos, bueno, puede haber muchos ejemplos, pero por ejemplo, yo veo esto, no sé si se han fijado, cuando hay temblores, normalmente oscilan en una frecuencia. Si ese mismo temblor, de alguna forma, por ejemplo, llega a oscilar, digamos que la casa oscila a la misma frecuencia o un edificio oscila a la misma frecuencia, ahí se genera lo que se llama resonancia y la amplitud hace que se atenúe totalmente y la casa puede caerse, pero básicamente por resonancia. Eso, por ejemplo, puede pasar. Normalmente ver amplificaciones pasa. Algo que también, por ejemplo, les pasa, y esto también lo van a ver, es cuando ustedes están con un micrófono y se ponen al frente de un parlante. Su voz, ustedes hablan, ¿cierto? Por el micrófono, pero su voz se vuelve a escuchar por el parlante y el parlante otra vez se introduce en el micrófono y eso genera algo de amplificación, que le conocen normalmente, bueno, se llama feedback, ¿no es cierto? Entonces eso pasa y escuchan así como un ruido bien agudo que les deja medio sordos a todos. Ahí viene un proceso de amplificación. Obviamente es algo que pasa porque se llama feedback, ¿no? Porque hay una retroalimentación positiva. Ahí normalmente hay, pero de ahí cosas de amplificación en este sentido de que pueda algo amplificar desde el punto de vista natural, no hay tan fácilmente. Es decir, normalmente todo tiende a disipar energía. Un motor se calienta, todo tiende a perderse en el tiempo y la energía, ¿no? Todo tiene que llegar a ser estable. Entonces, en un péndulo igual, imagínate, ponen una piola, ponen una piedra y le hacen oscilar. Idealmente debería oscilar de forma infinita, pero resulta que la energía por el aire, por todo, empieza a desgastarse, ¿no es cierto? La parte de electricidad del cable y todo, hace que algún rato se quede en un punto estable, ¿no? Es básicamente porque empieza a, porque todo funciona desde el punto de vista de atenuador. Es muy raro que algo amplifique energía, o sea, realmente no, físicamente no hay, ¿sí? Lo normal sí es que todo se atenúe, sí, eso es lo más normal. Bueno, eso sería en cuanto a estas señales, bueno, ya me fui un poquito más, pero lo importante es que usted ya pueda empezar a graficar y a interpretar, ¿no? La siguiente clase ya vamos a ver un poquito más de señales, ya desde el punto de vista teórico, es decir, ya señales, cómo se representan, señales paso, señales delta, la señal sampling también le vamos a graficar, vamos a ver señales rampa, y ese tipo de señales que para análisis matemático nos va a ayudar un montón cuando veamos lo que son series de Fourier, transformadas de Fourier suelen ser muy útiles, ¿no? Sí, no sé si está ahí alguna pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No sé, la preguntamos al José Vázquez, ¿me escuchas? Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Sí está claro? No, sí está claro. Ya, no sé si de pronto requieren que les suba este código en un archivo .m, ya pueden manejar MATLAB para que le prueben, o con el video estaría suficiente. Si nos puede ayudar con el código, estaría bien. Ya, entonces yo les subo ahí para que le vayan practicando, ¿no? Y vamos a hacer más ejemplitos para que pues, ya aprendan a hacer diferentes tipos de gráficas. Bueno, quedaríamos hasta ahí, nos veríamos en la siguiente clase. Y no se olviden, les voy a indicar cuándo va a ser la prueba. Todavía no está la... Bueno, lo pueden ver en el sílabo, ¿no? Vamos a quedar para la misma fecha, pero todavía nos falta ver más señales y un poquito más de eso, ¿no? Entonces nos veríamos en la siguiente clase, que es el día lunes, que les vaya bien el resto de
semana. Hasta luego, que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego.